buenas tardes a todos. Buenos días también a través de las redes sociales. Queremos darles la bienvenida a este canal CIBE Pitalito, Centro Integral Buena Esperanza. Nos pueden buscar por YouTube. También tenemos presencia en Instagram. Más adelante en este video va a salir el enlace que nos muestra dónde conectarnos y llegar. Queremos en esta tarde a ustedes a través de las redes sociales, también que nos ven, dar inicio a un curso de finanzas cristianas. Entonces es un curso, hay mucho material en internet que hablan de riqueza, de manejo de dinero, pero en este contexto estaremos hablando de las finanzas personales y familiares, ¿sí? Este curso se titula Fe y Finanzas, planificación financiera con un factor de fe. Vamos a tener 12 lecciones de este curso. Este curso va a estar en una lista de distribución. Usted puede descargar todos los videos. Vamos a intentar ser lo más concretos posibles. Si ustedes tienen alguna pregunta, si ustedes quieren más información, en los comentarios pueden ustedes hacer esa pregunta. También nos pueden escribir al correo electrónico cibepitalito@gmail.com y nos pueden seguir por las redes. Estaremos muy agradecidos con su apoyo, con me gusta, con compartir estos videos. Y la lección del día de hoy de Finanzas y Fe, la lección número 1, se titula ¿Por qué la administración del dinero es importante para el cristiano? Evidentemente vamos a hablar de textos bíblicos porque es un curso de finanzas cristianas, como lo mencionamos al principio. No queremos interferir con sus concepciones o sus ideas religiosas. Si usted es de otra denominación o de X, pero estudia la Biblia, entonces se va a identificar con nosotros porque vamos a intentar, vamos a buscar ser lo más apegados a la Biblia, a lo que habla la Biblia. El primer tema es bastante interesante y es la introducción de otros que continúan. Vamos a hablar de deudas, la Biblia y las deudas. Vamos a hablar, por ejemplo, de la planificación del presupuesto familiar, la importancia del ahorro, las compras importantes que nosotros haremos en nuestra vida. También estaremos hablando de la vejez y las finanzas, los niños y las finanzas. Mejor dicho, vamos a hablar todo el elemento bíblico que compete al cristiano en la administración del dinero. Entonces es un curso bastante completo y vamos a dar inicio. La temática, como ya lo mencioné anteriormente, ¿por qué la administración del dinero es importante para el cristiano? El versículo de memoria, o por así decirlo, el versículo donde arrancamos a estudiar hoy, está en San Mateo capítulo 6:33. ¿Qué me dice San Mateo capítulo 6:33? Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Entonces, miremos algo, el dinero y el valor. Primer concepto que vamos a analizar entrándonos ya de lleno al curso. Dinero y valor. ¿Es verdad que podemos vivir sin dinero? Sí podemos vivir sin dinero, pero es bastante difícil. Es más, hay personas en el mundo que viven sin dinero, pero son personas que su calidad de vida es muy limitada, sufren mucho, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se siente cuando uno debe facturas y no tiene el dinero que necesita para pagarlas? ¿Sí? O lo contrario, ¿cómo se siente usted cuando el día menos pensado le regalan
le regalan un sobre con dinero y tiene para comprar lo que usted quiera y le dicen, miren, este dinero es para usted, es un regalo, gástelo en lo que usted quiera, ¿cierto? Entonces sí es importante el dinero en la manera real, ¿cierto? Solo pienso en lo que podría hacer si tan solo tuviera un poco más de dinero. Haga una pausa por un momento y considere. Primera pregunta, ¿cuánto de nuestra sociedad centra su atención en torno al dinero? Miren, nuestra sociedad actualmente solo se preocupa en cómo obtener más dinero, cómo invertirlo y cómo gastarlo. Y curiosamente a veces decimos, hay que ahorrar, y ahorramos y lo gastamos. Es ahorro para gastar. El dinero, para el que tiene el dinero, es un sinónimo de éxito y decimos, oh, esta persona es exitosa, porque está a la par del poder, con reconocimiento y con posición. Es decir, la persona que tiene dinero, decimos, es exitosa, es poderosa, es famosa, ¿cierto? Tiene poder. Entonces es muy importante. Por el otro lado, los que no tienen el dinero, les decimos que es un fracaso, hemos fracasado en nuestra vida, ¿sí? O somos débiles. Entonces hay que analizar esos dos puntos. Aquí vamos a aclarar el siguiente paso, el paso 2, ya tenemos el 1, dinero y valor. El paso 2 es Dios y el dinero. Dios y el dinero. ¿Qué piensa Dios del dinero? ¿Es malo el dinero? ¿Es bueno el dinero? Vamos a analizarlo desde un punto de vista bíblico. Por ejemplo, en San Mateo 6:24 dice, nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Si nosotros tomamos este concepto, decimos, el dinero es malo. Vamos a seguir profundizando en estos conceptos. El dinero compite con nuestro interés. Eso es una realidad. Nuestro tiempo y nuestra energía. Entonces, si usted considera y se dedica y se concentra demasiado al dinero y deja a un lado a Dios, ahí es donde usted está siguiendo al Señor dinero. Pero cuando el dinero, y me adelanto un poquito, lo voy a decir más adelante, cuando el dinero es un vehículo y donde nosotros entendemos que primero somos administradores y que el dinero no es nuestro, sino que Dios nos da la fortaleza, Dios nos da las herramientas, Dios nos da la salud, Dios nos da la capacidad de estudiar, nos da la capacidad de administrar un negocio, nos da la capacidad de emprender. O sea, el negocio, mi emprendimiento, mi trabajo, no es que yo me lo haya ganado con mis fuerzas, es porque Dios en su misericordia me lo ha dado. Entonces, cuando yo analizo desde la perspectiva correcta como administrador, y en este curso quizás usted nunca haya escuchado la siguiente palabra, pero la voy a decir, mayordomo. Un mayordomo no es el dueño de la propiedad, es quien administra la propiedad a alguien, a otra persona. Entonces, somos llamados a ser mayordomos. Quiero analizar algo interesante en la Biblia. 2/3 de las parábolas hablan de dinero. Recuerden ustedes las parábolas de Jesús. La oveja perdida, en ese momento el ganado era dinero. La moneda perdida, dinero. La parábola del sembrador, dinero, ¿cierto? Hablemos de muchas otras. El trigo y la cizaña tienen también una relación con dinero. De alguien que cultiva y alguien de noche va y le siembra cizaña. Entonces, el 60% de las parábolas son dinero y habla también de las posesiones materiales, ¿sí? Y hay más de 2000 referencias bíblicas, 2000
referencias bíblicas que se ocupan de este tema, del tema financiero, mientras que solamente alrededor de 500 versos hablan de la oración. 2000 versículos hablan del dinero, mientras que de la oración solamente hablan 500 versículos. Por otro lado, menos de 500 versículos hablan de la fe. Obviamente, Dios cree que el conocimiento del dinero es muy importante. Así pues, la cuestión que nos enfrentamos no es si vamos o no a tratar con el dinero, sino más bien el nivel de importancia o prioridad que tiene en nuestras vidas ese factor dinero. Eso es lo que hay que analizar. ¿Cuán importante es para mí el dinero? ¿Sí? En mi vida. Por ejemplo, tenemos un versículo que encontramos en San Marcos, Evangelio de San Marcos, capítulo 12, versículo 30. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. También Pablo nos advirtió más adelante, abro comillas, esto está en 1 Timoteo 6:10, porque el amor del dinero es la raíz de toda clase de males. Y continúa diciendo Pablo, por codiciarlo al dinero, algunos se han desviado de la fe. Es decir, hay personas que por el amor a ese dinero se apartan de los caminos de Dios, o se apartan de creer en Dios, o se apartan de sus principios. Por codiciarlo algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Porque también es verdad que el dinero, el sostenerlo, el adquirirlo o el cuidarlo, desgasta. Y muchas personas viven profundamente ajetreadas, buscando dinero todos los días. A veces no comen, a veces no duermen, generando dinero. Entonces comencemos desde el principio. ¿Y cómo comenzamos nosotros desde el principio el concepto del dinero? Génesis capítulo 1, versículo 1. ¿Qué dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En ese punto nosotros vemos que Dios es el creador. Entonces empezamos a desarrollar la idea de mayordomía. ¿Sí? Hay otro versículo que encontramos en Salmo 24, 1 y 2. Del Señor es la tierra, dice en la versión Reina Valera, de Jehová es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuanto lo habitan, porque Él la firmó sobre los mares, la estableció sobre los ríos. Es decir, todo en esta tierra que se ha creado es de Dios. Inclusive nuestro cuerpo es un don de Dios. Todo lo cuanto existe aquí es creación divina, incluyendo el dinero. Y analicemos algo. El dinero es el valor simbólico que la sociedad le da. Si ustedes analizan el dinero, es un papel de muy buena calidad impreso. Más o menos aquí en Colombia, hablamos 2025, un billete puede valer su impresión, un solo billete, porque es un material muy fino, 5.000 pesos. Pero el valor comercial de ese billete puede valer 100.000 pesos, es decir, 25 dólares. Puede valer 50.000, según la denominación en su país. Esas monedas, ese material, el material con que está hecho, es simbólico, es decir, es que yo acepto ese valor, la sociedad acepta ese valor, es algo inerte. Y déjeme decirles, las bases de datos de los bancos, hay más dinero virtual que no está impreso en la base de datos de los bancos. Cuando se hace un pago por una billetera electrónica, usted no ve tangiblemente ese dinero,
pero hay una transacción, la persona le llega ya un dato a su celular, la otra persona se lleva el producto. Entonces, sigamos un poquito más adelante. El amor de Dios, Eclesiastés capítulo 5, versículo 10, dice, quien ama al dinero, de dinero no se sacia. Quien ama las riquezas, nunca tiene suficiente. También esto es absurdo o correr tras el viento, dice el sabio Salomón. Entonces, ¿qué podemos deducir de estos versículos? El verdadero valor del dinero solo puede ser visto en el contexto del reino de Dios. ¿A qué quiero referirme en esto? El dinero es solo una herramienta. El dinero es un medio. El dinero es solo una herramienta o símbolo. Claro, miremos dos ejemplos de la vida y de la Biblia. Primer ejemplo donde el dinero fue una herramienta. Primer ejemplo, 30 monedas de plata fue lo que valió la traición del Señor Jesucristo a través de uno de sus discípulos, Judas Iscariote. Fueron 30 monedas de plata, que de paso él las recibió, traicionó a Jesús allá en el huerto del Getsemaní, lo traicionó, lo apresaron, después se arrepintió y lo devolvió a los sacerdotes que se lo dieron. Y estos sacerdotes recogieron ese dinero y le dieron un uso común. Segundo ejemplo, ya en donde el dinero es utilizado para algo bueno, las 2 monedas de la viuda. 2 pequeñas monedas, 2 pequeñas insignificantes monedas quedaron para la historia como una muestra de fe y de dependencia de Dios. El dinero es neutro, es el uso que nosotros le demos a ese factor. Entonces, eso es importante de analizar. Si de pronto usted quiere invertir en criptomonedas, este no es el canal. Tiene que salir de aquí e ir a otro lugar y buscarlo. Si usted quiere hacerse rico sin necesidad de trabajar en la comodidad de su sillón, sin invertir nada, aquí no es. Porque la Biblia habla de varias cosas. Y una de las cosas que habla es que las criaturas de Dios le dan gloria y honra a su Creador, como las aves del campo al amanecer o las aves del campo al atardecer. Ellas están alabando a Dios, su Creador, por el nuevo día que les dio, y en el anochecer están alabando a su Creador por el día que ya pasó y la noche que llega. Entonces, lo que invertimos en el suministro de las necesidades de nuestra familia, también eso es similar al diezmo. Y parece mentira, pero el mayordomo debe administrar todas las áreas de su señor, que su señor le da. Diezmos, ofrenda, se lo trae a la iglesia. El alimento que usted compra a su familia, usted está glorificando a Dios, porque Dios lo dejó como administrador para que le dé un buen manejo también a las finanzas. El tiempo, la comida, el vestido, el abrigo y todo lo que usted necesita aquí, Dios le da dinero para que usted lo administre. Usted es un administrador, usted es un mayordomo. Sigamos adelante aquí. Entonces, la clave aquí de la mayordomía cristiana es la actitud. Es la actitud. En donde yo uso el dinero como herramienta, como tomar el cuchillo para pelar una manzana, ¿sí? Es la herramienta con que yo puedo hacer más fácil las cosas, ¿sí? Volvemos al versículo polémico de San Mateo capítulo 6, 24 y dice, no podéis servir a 2 señores, ¿sí? No podéis servir a Dios y al dinero.
Entonces, la administración del dinero influye en nuestra relación con nuestro Dios. Nuestra chequera, nuestra tarjeta de crédito, nuestra tarjeta de débito, nuestros estados de cuenta bancarios son un diario constante, ¿sí? Constante contando las historias de cómo permitimos que Dios sea prioridad en nuestras vidas. Y esto ocurre de muchas maneras. Es decir, nuestra billetera también debería hablar de nosotros y de nuestra fe que poseemos. Es irónico pensar que el cuerpo, yo voy a la iglesia y mi billetera tampoco sea de la iglesia, mi billetera esté afuera. Y entonces vengo a la iglesia, participo de todo, pero con mi dinero lo gasto en todo, menos en las cosas que Dios nos da ese dinero para hacerlo. ¿Qué ha ganado la pasión de nuestro corazón? Entonces, ¿es Dios quien motiva mi vida o es mi vida se motiva con el dinero? Y eso es una realidad. ¿Qué hacemos nosotros todos los días? ¿Pensar en el dinero o pensar en nuestro Dios? Siguiente aspecto, el evangelio y el señorío. La adoración verdadera. Y aquí vamos a ver dos ejemplos claves. La primera de ellas la encontramos en Génesis, en donde hablamos de Caín y Abel. Nuestra vida, para que tengamos y desatemos la bendición de Dios sobre nuestras finanzas, este principio es clave. ¿Qué pasó con Caín? ¿Qué pasó con Abel? Quizás si usted y yo nos ponemos a analizar, llegaremos a la conclusión de que de cierta manera Dios fue desagradecido. Caín llevó lo mejor de la tierra, las mejores verduras, lo mejor del campo que él producía con sus propias manos. Sin embargo, Dios no aceptó su ofrenda. En cambio, Abel llevó el mejor macho cabrío o el mejor cordero, el mejor ovejo de su rebaño, y Dios aceptó el sacrificio de Abel, pero rechazó el sacrificio de Caín. Y alguien diría, Dios es desagradecido. Pero notemos que aquí el centro es adoración. Abel llevó lo que Dios pedía. Caín llevó lo que él quiso llevarle a Dios y no lo que Dios pedía. Desde antes, en el Edén, cuando Adán y Eva pecaron, capítulo 3 de Génesis, ustedes se dan cuenta que ese día murió un ser inocente, que fue el Cordero. Y si ustedes analizan, Adán y Eva estaban vestidos de hojas y Dios fabrica para ellos túnicas de pieles y les coloca túnica de pieles. ¿De dónde salió esa piel? Esa piel salió de un animal inocente llamado cordero. Fue el primer sacrificio y desde entonces ya los primeros habitantes de la tierra sabían Dios qué pedía, porque después de esto también habían otros sacrificios. Y ese fue el primer detalle. Caín le llevó a Dios lo que él quería. Abel le llevó a Dios lo que Dios pedía. Entonces, la pregunta es, y nosotros debemos analizar esto como mayordomos, ¿cuáles son las órdenes de Dios, ¿sí? De nuestro amo, del dueño de esta granja que nosotros tenemos? Lo digo entre comillas porque su granja puede ser su microempresa, su familia, su trabajo, su arte, su profesión, ¿sí? ¿Qué Dios quiere de nuestra vida? Que es adoración. Segundo ejemplo lo encontramos con el primer rey de Israel. Ese rey llamado Saúl. El rey Saúl en algún momento
tuvieron una victoria y él no esperó a Samuel, que era el profeta, que era quien iba a hacer el sacrificio, sino que él tomó becerros de esa dote, de ese premio que habían ganado por haber ganado la batalla, y lo llevó. En ese momento ofreció él mismo el sacrificio. Y dice que Samuel, cuando llegó, le dijo: Dios no ha aceptado tu sacrificio. ¿Por qué? Porque en Saúl, en su corazón, había deseo de hacer su voluntad. Volvemos al ejemplo de Caín. Es decir, él creía que Dios sería agradado con lo que él creía que a Dios le agradaba. Pues resulta de que no era lo que Dios pedía. Dios pedía que su profeta celebrara en honor del rey y del pueblo de Israel la victoria sobre esa nación enemiga. Entonces, la consecuencia del Salvador produce una vida de discipulado y obediencia. No se puede tener a Cristo dentro de nosotros y seguir siendo los mismos. Entonces, nosotros pasamos de un corazón de carne a pasamos de un corazón de piedra, reacios a la voz de Dios, que es lo que Dios pide de nosotros, a un corazón de carne, que escuchamos la voz de Dios. Amén. Entonces, la importancia del sacrificio y dar. En Hebreos capítulo 11, 4 habla de las dos historias anteriores, pero especialmente la de Caín y Abel. Dice así, ahí vemos, Abel le ofreció a Dios lo que Dios pedía, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio Dios de sus ofrendas, y muerto aún, habla por él, aunque él murió. Hebreos capítulo 11, versículo 4. Es muy importante analizar el hecho de que cada dimensión de nuestra vida es un acto de adoración. El primer sacrificio se ofreció en el jardín del Edén. Entonces, el sacrificio que Dios hizo fue muy grande. El primer sacrificio de la historia fue un cordero inocente, pero el segundo sacrificio fue la representación de ese cordero, que fue Cristo Jesús. Y todo se centra en eso, que nosotros, todas las acciones de nuestra vida deben ser un sacrificio vivo, agradable, un aroma grato ante Dios. Romanos capítulo 12, versículo 1. Ahí dice, es decir, todo este curso que con la ayuda de Dios usted nos va a acompañar, y porque queremos aprender, yo necesito aprender, usted allá también, el dolor en nuestra dadivosidad solo indica nuestra continua reclamación al derecho a la propiedad. Y más adelante lo vamos a ver cómo el hecho de dar rebate naturalmente esa inclinación hacia apropiarnos de las cosas. Nosotros naturalmente queremos todo para nosotros, mío, mío, mío. Cuando yo doy a mi conciencia y por la voluntad de Dios, estoy demostrando que entrego algo que era mío, pero lo doy. Eso a veces sucede en las edades de los niños muy pequeños. Los llevan ustedes a un vecino a visitar a alguien y se apropia de la muñeca, se apropia del carrito, se apropia de la tortuga, del niño de la otra casa que es la ajena. ¿Y qué toca hacer? Devuélvelo. Y a veces ahí lloro y llora, porque ese niño quiere eso para él y se lo quiere llevar para su casa. Naturalmente, ya siendo adultos nos pasa lo mismo.
Es difícil en una sociedad ser honestos. Y eso es lo que el mal está carcomiendo hoy en día. Y es ahí donde el amor del dinero nubla el principio de ser mayordomos de Dios. La corrupción es un ejemplo de eso. Malversar fondos. Las personas, hay por ejemplo productos que son más caros en el mercado. ¿Pero por qué son más caros? Porque una planta de 1000 empleados se llevan muchos de esos empleados por la deshonestidad. Se llevan los productos que fabrican. Entonces la empresa, para poder sostenerse en índices de utilidades y sostenerle el empleo a todos sus trabajadores, ¿qué tiene que hacer? Con el producto final que llega al consumidor, subirle el precio. Si en esta sociedad la gente fuera honesta, por ejemplo, en sus trabajos, pero ¿qué tienen que poner hoy? Lectores de huellas en las entradas, cámaras, porque si no las personas llegan tarde. Las personas se ponen con su celular a trabajar, a distraerse, y allí en ese momento ocurren situaciones. Entonces, en este momento queremos hacer este cierre e invitarles al segundo taller, al segundo taller. El segundo taller tiene como nombre la planificación financiera para el ciclo de vida. Ese es el segundo tema. Muchas gracias por vernos, que tengan muy buena tarde.